Este dolor no es mío, Mark Wolin. Libros que dejan huella, Club de Lectura. Primera parte, la red de traumas familiares. Capítulo 3, la conciencia familiar. El destacado psicoterapeuta alemán Bert Hellinger ha tratado en muchos libros el concepto de que heredamos aspectos de los traumas familiares y los revivimos, es decir, los volvemos a vivir. Hellinger, que estudió a las familias durante más de 50 años, primero en calidad de sacerdote católico y después como terapeuta familiar y filósofo, nos enseña que compartimos una conciencia familiar con los miembros de nuestra familia biológica que nos han precedido. Hellinger ha observado que los hechos traumáticos como la muerte prematura de un progenitor, de un hermano o de un hijo, o un abandono, o un delito, o un suicidio, pueden ejercer sobre nosotros una influencia poderosa, dejando todo en nuestro sistema familiar una huella que perdura durante varias generaciones. Estas huellas a su vez se convierten en un modelo familiar a medida que los miembros de la familia repiten de manera inconsciente los sufrimientos del pasado. La repetición de un trauma no siempre es una réplica exacta del hecho primitivo. Por ejemplo, en una familia en que alguien ha cometido un delito grave, otro miembro de la familia que nace en una generación posterior puede estar purgando el delito sin ser consciente de ello. Una vez acudió a mi consulta un hombre que se llamaba John y que acababa de salir de la cárcel. Había cumplido 3 años de condena por un desfalco, aunque aseguraba que no había cometido aquel delito. John se había declarado inocente en el juicio, pero en vista de las pruebas en su contra, una acusación falsa de su antiguo socio, su abogado le había recomendado que llegara a un acuerdo con el fiscal. Cuando John entró a mi consulta parecía agitado, tenía la mandíbula tensa y arrojó su abrigo sobre el respaldo de la silla. Me explicó que le habían montado una encerrona y que ahora estaba obsesionado con las ideas de venganza. Cuando hablamos de su situación familiar, salió a relucir que en la generación anterior, en la década de 1960, a su padre lo habían acusado de asesinar a su socio, pero en el juicio no le habían podido condenar en virtud de un detalle técnico. Todos en la familia sabían que el padre era culpable, pero no hablaban nunca de ello. A la luz de mi experiencia con los traumas familiares heredados, no me sorprendió descubrir que John tenía la misma edad que su padre cuando éste había ido a juicio. Se había hecho justicia al fin, pero había pagado un justo por un pecador. Hellinger cree que el mecanismo que está detrás de estas repeticiones es la lealtad inconsciente y considera que la lealtad inconsciente es la causa de muchos sufrimientos en las familias. Las personas no son capaces de identificar el origen de sus síntomas que se encuentran en una generación anterior. Suele suponer que el problema arranca de su propia experiencia vital y no son capaces, de su propia experiencia vital y no son capaces de encontrarle una solución. Hellinger enseña que toda persona tiene el mismo derecho a formar parte del sistema familiar y que no puede excluir del mismo a nadie por ningún motivo. Forman parte del sistema el abuelo alcohólico que dejó arruinada a nuestra abuela, el hermano que nació muerta y dejó desconsolada a nuestra madre, y hasta el hijo del vecino que nuestro padre mató accidentalmente al salir con el coche del garaje, nuestro tío delincuente, la media hermana mayor de nuestra madre, la criatura que abortamos, todos ellos son miembros de nuestra familia y la lista es más larga. Debemos incluir en ella hasta las personas en las que no solemos contar en nuestro sistema familiar. Si alguien hizo daño a un miembro de nuestra familia, si se aprovechó de él o lo mató, debemos incluir a esa persona.
Del mismo modo, si algún miembro de nuestra familia se aprovechó de otra persona, si le hizo daño o la mató, también es preciso que la incluyamos a la víctima dentro de nuestro sistema familiar. También están incluidas las parejas anteriores de nuestros padres y abuelos. Al morir, al marcharse o al romper, abrieron un espacio por el que nuestra madre o nuestro padre, nuestra abuela o nuestro abuelo pudieron entrar al sistema, lo que le permitió que naciéramos nosotros a la larga. Hellinger ha observado que cuando una persona se le rechazaba o se les dejaba fuera del sistema familiar, puede suceder que otro miembro posterior del sistema represente a esa persona. La persona posterior puede compartir el destino de la persona anterior o repetirlo, comportándose de manera similar al sujeto excluido o repitiendo algún aspecto de los sufrimientos de éste. Por ejemplo, si en tu familia se rechazó a tu abuelo porque bebía, jugaba y era mujeriego, es posible que uno o varios de sus descendientes adopten más tarde una o varias de esas conductas. El sufrimiento familiar prosigue de este modo en las generaciones sucesivas. El hombre al que había asesinado el padre de John formaba parte ahora del sistema familiar de este. Cuando John fue víctima de un montaje por parte de su socio, cuando fue a la cárcel y salió con ideas asesinas de venganza, estaba reviviendo sin saberlo aspectos de las experiencias de su padre que le habían sucedido 40 años antes. Cuando John llegó a conocer la relación entre la experiencia de su padre y la suya propia, fue capaz por fin de soltar los pensamientos obsesivos y salir adelante. Dos destinos habían quedado entrelazados estrechamente como si las dos personas compartieran un destino común. La libertad emocional de John había estado constreñida, mientras esta conexión había estado oculta. Hellinger recalca que cada uno de nosotros debemos cargar con nuestro propio destino, con independencia de que sea más o menos duro. Nadie puede intentar hacerse cargo del destino de un padre, abuelo, hermano, tío o tía sin que ello resulte algún tipo de sufrimiento. Hellinger llama los sufrimientos de este tipo enredos. Cuando estás enredado, portas inconscientemente los sentimientos, los síntomas, las conductas o las penalidades de un miembro anterior de la familia como si fueran tuyos. Hasta los hijos de un mismo padre y madre que viven en un mismo hogar familiar y que han tenido una formación similar, tienden a heredar traumas distintos y a vivir destinos diferentes. Por ejemplo, el primer hijo tiende a portar consigo lo que no está resuelto en el padre y la primera hija tiende a portar lo que no está resuelto en la madre, aunque no siempre sucede así. También puede darse el caso inverso. Los hijos posteriores de la familia tienden a portar diversos aspectos de los traumas de los padres o elementos de los traumas de los abuelos. Por ejemplo, la primera hija puede casarse con un hombre que es emocionalmente distante y controlador, semejante al concepto que tiene ella de su padre. Y de este modo comparte esta dinámica con su madre. Al casarse con un hombre cerrado en sí mismo y controlador, la hija repite las experiencias de la madre y se suma a ella en su descontento. La segunda hija puede portar la ira no expresada de su madre. De este modo, aunque le está afectando el mismo trauma, ella porta un aspecto distinto del mismo. Puede que rechace a su padre, mientras la primera hija no lo rechaza. En muchos casos, los hijos posteriores de la familia pueden portar los traumas no resueltos de los abuelos. En la misma familia del ejemplo,
La tercera o la cuarta hija puede quedarse sin casar toda la vida, por miedo a que las controle un hombre que no quiere. Tuve la ocasión de trabajar con una familia libanesa que tenía una dinámica semejante a esta. Cuando nos remontamos a una generación más, descubrimos que ambas abuelas libanesas habían sido entregadas por sus padres para convertirse en novias infantiles, una de ellas con 9 años y la otra con 12. Dos de las hermanas libanesas conectaban la experiencia de sus abuelas, a las que había obligado a casarse siendo niñas todavía, y repetían aspectos de aquellas circunstancias vitales en sus propias relaciones de pareja. Como sus abuelas, una se había casado con un hombre mucho mayor que ella, la otra no había llegado a casarse, pues se quejaba de que los hombres eran desagradables y controladores. Unos sentimientos similares a los que debió de sentir su desgraciada abuela paterna, atrapada en un matrimonio sin amor. Cuando se produce una ruptura del vínculo madre-hija en varios hermanos, cada hijo puede expresar de manera distinta su desconexión con la madre. Uno puede volverse servil temiendo que si no es bueno o si protesta perderá la conexión con las otras personas. Otro sintiendo que siquiera ha disfrutado nunca de tal conexión puede volverse polémico y conflictivo para apartar de su lado a las personas cercanas. Otro hijo puede aislarse y tener poco contacto con la gente en general. He observado que cuando varios hermanos sufren rupturas del vínculo madre-hijo, suelen manifestar ira o celos o se sienten desconectados entre sí. Por ejemplo, un hijo o una hija mayor puede estar resentido con su hermano menor al percibir que éste ha recibido el amor que no ha recibido el mayor, dado que el hipocampo, la parte del cerebro que interviene en la creación de recuerdos, no está plenamente operativo hasta después de los 2 años de edad. La hija o el hijo mayor puede tener un recuerdo consciente de que cuando su madre lo tenía en brazos, lo alimentaba o lo mimaba, pero sí recuerda cómo el hijo menor recibía el amor de la madre. Como reacción, el hijo mayor, que se siente despreciado, puede culpar inconscientemente al menor de haber recibido lo que no tuvo él. Y también existen, claro está, algunos niños que no parece que porten ningún trauma familiar. En el caso de estos niños es muy posible que se estableciera un vínculo adecuado con la madre o con el padre o con ambos y que esta conexión contribuyera a inmunizar al niño para que no portara enredos del pasado. Es posible que se diera una ventana de tiempo en la que la madre pudo dar a un hijo determinado más tiempo que a otros. Es posible que mejorara la relación de los padres. Es posible que la madre sintiera una conexión especial con uno de los hijos sin que fuera capaz de conectar profundamente con los demás. Parece que en muchos casos, aunque no siempre, los niños menores suelen parecer mejor parados que los primeros o los hijos únicos, y parece que estos últimos llevan consigo una proporción mayor de las cuestiones no resueltas de la historia familiar. En lo que se refiere a la herencia de traumas familiares por parte de los hermanos, no existen reglas fijas que determinen cómo ha afectado a cada uno de los hijos. Además del orden de nacimiento y del sexo de cada hijo, existen otras muchas variables que pueden influir sobre sus decisiones o las decisiones que toman sus hermanos y las vidas que hacen. Aunque a primera vista pueda parecer que uno de los hermanos no está afectado por el trauma, mientras que otros porta su carga. Yo lo veo de otra manera, a la luz de mi experiencia clínica. Lo que veo es que la mayoría de nosotros portamos como mínimo algún residuo de nuestra historia familiar. No obstante, también pueden entrar en la ecuación muchos factores intangibles que influyen en el grado de arraigo de los traumas familiares. Entre estos factores intangibles se cuentan la conciencia de uno mismo,
la capacidad para calmarse a uno mismo y haber tenido una experiencia potente de cura interior.